Buenas tardes, jóvenes. Hoy estaremos trabajando bajo el tema relación entre magnitudes, proporcionalidad. Vamos a trabajar hoy la actividad número 4, donde estaremos respondiendo a las preguntas: ¿cuántos metros de tubo se necesitan? En la página 13 de tu cuadernillo establecen esta situación. La situación número 4 dice: cada hectárea de campo es un cuadrado de 100 metros de lado. Eso significa que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Para que el riego funcione bien, hay que enterrar un tubo paralelo a cada uno de los lados del campo, distanciado cada 10 metros entre sí, y un tubo alimentador, como se muestra en la figura. Aquí en este bosquejo plano de esa ilustración, sobre la línea de tubería que está vertical, es la línea de alimentación, y estas son las líneas dependientes, que son las que se van a usar para el reguío. En la distancia entre cada línea de tubo tiene que ser 10 metros. Y para esto vamos a seguir ilustrando cuántos metros de tubo necesitan para instalar ese sistema de riego o de reguío en un campo supuesto de una hectárea de terreno. Y vamos aquí, yo tengo aquí algunas imágenes de línea de tubería. Estos son tubos. Esos tubos que ustedes ven ahí no son ilustrativos, porque ningún tubo tiene 100 metros de longitud. Ese específicamente, que lo busqué en una página web, el más largo viene de 6 metros. Y necesitamos trazar una línea de 100 metros. Quiere decir que si necesitamos trazar una línea de riego de 100 metros y ese tubo viene solamente de 6 metros, necesitaríamos 16 y 2/3, 16 tubos y 2/3 de otro. Sin embargo, nada más no es una sola línea. Una sola línea se llevaría 16 tubos y 2/3 de otro tubo de eso. Pero nosotros necesitamos más de una línea. Por lo tanto, vamos a ver. Este va a ser el tubo de alimentación. Por ahí va a entrar el agua. Este tubo estará conectado a otro tubo que viene desde la bomba impulsora, desde la bomba hidráulica, que impulse el agua a entrar a esta tubería principal. Pero nosotros necesitamos unir este tubo a unos cuantos tubos más. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con la línea, es decir, 12 tubos con la línea de alimentación, que es la principal. Y cada uno de estos tubos debe tener 100 metros, tanto el principal como la línea saliente, y cada uno debe estar separado entre sí a una distancia de 10 metros. Entonces, si tenemos 12 tubos y cada uno tubos no, lo que tenemos es 12 líneas de tubería hidráulica, y cada línea de esa es de 100 metros de longitud. Entonces 12 por 100 serían 1200 metros de tubería que necesitaríamos para este caso supuesto. Bien, pero con las especificaciones de ese mismo tubo, según estaba investigando, este tubo
el largo estándar de este tubo es de 6 metros, es decir, unos 600 centímetros. Que como le dije al principio, necesitaríamos 16 tubos y 2/3 de otro para completar la línea de inyección de agua en el reguío. Y el espesor de este tubo, el espesor de la pared de este tubo cilíndrico es de 1.57 milímetros. Y el radio interior del tubo, el radio promedio interior, es de 0.83 centímetros. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, en base a este supuesto, si asumimos que cada línea del reguío va a tener una longitud de 100 metros, independientemente de la cantidad de tubos que se va a llevar a lo largo. Aquí yo dije que son 16 tubos y 2/3 de otro, pero eso no, ahora no aplica. Eso no aplica, solo aplica una línea continua que tiene forma cilíndrica. Entonces vamos a calcular el volumen de agua que puede contener una línea de 100 metros con un radio interior de 0.83 centímetros. Para esto vamos a tomar en cuenta el radio, el pi, que vale 3.14, y la longitud del tubo. Ahora la fórmula del volumen para un cuerpo cilíndrico como el tubo, un cuerpo cilíndrico recto, es pi por radio al cuadrado por longitud, por la longitud del tubo o por altura, pero como lo estamos viendo horizontalmente sería longitud. La altura también una longitud, evidentemente. Entonces el pi vale 3.14, el radio es 0.83 centímetros elevado al cuadrado, como indica la fórmula, por la longitud. Primero elevamos al cuadrado, sería 0.69. Ahora multiplicamos 3.14 por 0.69, 21.666 centímetros cúbicos. Es decir, que el volumen para cada línea de 100 metros será 21.666 centímetros cúbicos. Pero recuerden que nada más no es una sola línea, están las líneas paralelas a esta y la línea alimentadora. Bien, pero es en litros que yo necesito saber la capacidad o el volumen de esa línea de tubería de 100 metros. Entonces llevamos esta cantidad a litros, dividiendo por 1000, porque cada 1000 centímetros cúbicos equivale a litro, a 1 litro. Entonces se divide y me da 21.666 litros. Pero como son 12 tuberías que hemos contado, yo tengo que multiplicar este volumen por 12 y sería 259.992 litros. Ahora bien, entonces ya sabemos la cantidad de tubos que necesitamos en metros, que son 1200 metros de tubo para el caso supuesto del cuadernillo, que es un campo cuadrado de 100 metros de largo y 100 metros de ancho, evidentemente un cuadrado. Las preguntas que vamos a responder con el cálculo de la diapositiva anterior es el punto 5. Una bomba de agua regulará el agua que pasa por dichos tubos. Si la bomba vierte 1 litro de agua por segundo, ¿cuánto tarda la tubería en estar llena? Es decir, ¿la tubería cuál? ¿La principal? No, todas las tuberías. Entonces, toda la línea de tubos tienen que estar llenas para que el reguío sea eficiente. Entonces aquí tenemos que nos dan la razón de bombeo, que es 1 litro por segundo. Eso yo le voy a llamar eficiencia.
Entonces el tiempo que tarda todas las tuberías en llenarse va a depender de la eficiencia y del volumen, y por lo tanto el tiempo va a ser igual a el volumen o a la capacidad de cada tubería por el recíproco 1 sobre la eficiencia de la bomba. Entonces, si multiplicamos 259.992 litros por 1 sobre 1 litro sobre segundo, que es la eficiencia de la bomba, tendríamos que eso va a ser igual a 259.192 litros por el recíproco de 1, que es el mismo 1, y el recíproco de litro sobre segundo, el segundo sobre litro. Entonces se elimina litro con litro. Aquí estas dos unidades se cancelan entre sí porque son iguales y están en miembros distintos de la fracción, y me quedaría segundo. Es decir, que el tiempo en llenarse todos los tubos del sistema de reguío sería 259.992 segundos. Pero vamos a llevar esta cantidad a minutos. Para llevar esta cantidad a minutos debemos de dividirlo entre 60, porque cada 60 segundos es un minuto. Entonces, dividiendo entre 60 me quedan minutos, 4.33332. Eso aproximadamente 4 minutos y un tercio, que eso sería 4 minutos y 20 segundos, para decirlo así. Luego, fíjense bien que el objetivo de esta actividad, número 5, el objetivo de esta actividad es que nosotros veamos la relación que hay entre el tiempo y la eficiencia de bombardeo de la bomba de agua. Tenemos que ver la relación que hay. Cuando la eficiencia, la razón de bombardeo de la bomba hidráulica es de 1 litro por segundo, el tiempo es 4.3332 minutos. Es decir, 4 minutos y 20 segundos aproximadamente. Pero si la bomba vierte a razón de 2 litros por segundo, ¿cuál sería el tiempo en relación a la eficiencia? Bueno, hacemos lo mismo. Volumen o capacidad en litros por la eficiencia, que es 2 litros sobre segundo. Entonces aquí tendríamos 259, que es el volumen del total de la tubería, el volumen total de las tuberías o de la línea de tuberías que forman el sistema de riego. Entonces aquí tenemos que el recíproco de 2 es 1 medio y el recíproco de litro sobre segundo es segundo sobre litro. Eliminamos nuevamente las 2 unidades de litro y me queda 259.992 dividido entre 2, y eso será en segundo. Entonces me quedaría 129.196 segundos, y esto llevado a minutos sería dividido entre 60, y eso me daría 2.1666 minutos. Es decir, que este tiempo se redujo a la mitad del tiempo anterior. Cuando aumentó la eficiencia, el tiempo se reduce a la mitad. Pero ¿qué sucedería si la bomba vierte 3 litros por segundo? Es decir, si la razón de bombardeo de la máquina, de la bomba de agua, sería 3 litros por segundo. ¿Qué sucedería? Bien, esa pregunta te la dejo a ti para que la responda haciendo el mismo procedimiento que yo hice arriba. Entonces, en esta relación, como vemos, hay 3 variables que se relacionan, que son el tiempo, el volumen y la eficiencia, o la razón de
bombardeo de la bomba hidráulica. Entonces, hay una de estas tres que se mantiene fija. ¿Cuál es? Bueno, en este caso, la que se mantiene fija es el volumen. El volumen se mantiene fijo, que es 259.992 litros, que es el volumen total o la capacidad total del sistema de tubería supuestamente instalado. Entonces, el tiempo es una variable que depende de otra. Es decir, el tiempo, como lo vimos en la formulita que le creé, el tiempo depende del valor de la eficiencia o del valor de la razón de bombeo. Y la eficiencia de la bomba, que en este caso fungiría o haría la función de variable independiente. Bien, con esta fórmula le voy a pedir que prueben con esta fórmula, que completen esta tabla en una hoja en blanco también, y que la van a adjuntar a las otras actividades en una hoja en blanco. Van a hacer los cálculos correspondientes y van a completar esta tabla para cuando. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando la eficiencia, cuando la bomba vierte en la tubería 4 litros por segundo, 6 litros por segundo, para cada número de estos ustedes tienen que hacer el cálculo con esta fórmula que tienen aquí. Para cada número de estos van a usar el mismo volumen y la eficiencia va a ser sustituida por cada número de estos. Es decir, que para completar esta tabla tienen que evaluar esa fórmula para estos valores distintos. Y vamos a ver qué va sucediendo con el tiempo de llenado a medida que la eficiencia de la bomba aumenta. También van a llenar esta tabla, pero en sentido inverso. Ahora van a determinar cómo varía la eficiencia de la bomba de agua cuando el volumen se mantiene fijo y el tiempo cambia en segundos. También van a llenar esto y lo van a adjuntar a las actividades del proyecto. Bien, ahora vamos a pasar al punto 6. Dice: si desea aprovechar el agua de la lluvia para el riego, por cada hectárea de campo será preciso construir un tanque cilíndrico de almacenamiento que tenga capacidad para 30.000 litros. Este tanque estará ubicado en el centro del campo y no podrá tener una altura mayor que 3 metros. Es decir, aquí nos dan una situación, nos plantea una situación específica donde tenemos que construir un tanque cilíndrico para almacenamiento de agua, del agua lluvia específicamente, para el riego, el reguío del campo, con una capacidad de 30 litros y una altura específica de 3 metros. Y la forma de el tanque debe de ser cilíndrico. Y nos hacen la siguiente pregunta: ¿de qué medidas convendrá construir el tanque? O sea, ¿de qué medida para que tenga con esa característica? Ya sabemos que la altura es de 3 metros y la capacidad tiene que ser de 30.000 litros. Entonces, ¿de qué medida convendrá? Y la parte B, si en lugar de construir un tanque cilíndrico se construyera como uno con forma de cubo, considera que será más o menos conveniente. ¿Por qué? Vamos a responder esa pregunta. Primero vamos a la primera. Se supone que debemos de construir un tanque con forma cilíndrica, como este ejemplo que tengo aquí, ilustrativo. Debe de contener 30.000 litros. Entonces, 1 metro cúbico
equivale a 1000 litros. Entonces, para yo llevar esos 30.000 litros a metros cúbicos, que es el volumen del tanque que debe de tener el tanque, yo debo dividir por 1000 y lo que me quede será metros cúbicos. Entonces 30.000 dividido por 1000 sería 30 metros cúbicos. Ese va a ser el volumen en metros cúbicos del tanque que debo de construir por cada hectárea de tierra con las condiciones específicas. Ahora, ¿qué es lo que debo determinar? Tengo la altura, que es 3 metros, esta es la condición establecida. Lo que debo determinar es el radio de ese que va a tener ese tanque, el radio interior de ese tanque, para que tenga esa capacidad. Entonces, aquí tenemos la fórmula del volumen, que es pi por radio cuadrado por altura. Pero lo que nosotros necesitamos saber es el radio, por lo tanto despejamos y podemos escribir esta fórmula como sigue: pi por radio, pi por altura por radio al cuadrado. Entonces, despejando el radio, estos dos factores pasan dividiendo de este lado y me queda así. Ahora, cambiando el orden de los miembros de la igualdad, me queda así. Ahora, como tengo un cuadrado aquí y no necesito el cuadrado del radio, sino el radio solamente, lo que hago es extraer raíz cuadrada de ambos lados. Entonces la raíz cuadrada se elimina con la potencia cuadrática y me queda como sigue: el radio es igual a la raíz cuadrada del volumen dividido entre el pi por radio, por la altura. Luego, simplemente lo que me queda ahora es sustituir cada variable por su valor. El volumen es 30 metros cúbicos, el pi es 3.14 aproximadamente y la altura es de 3 metros. Entonces, multiplicando abajo, aquí tengo 3 metros, 3 factores de metro, y aquí tengo un factor. Entonces, de estos 3 factores se elimina un factor metro con este factor metro de abajo y me queda metro cuadrado. Entonces divido 30 entre 9.42, me da esto. Ahora busco la raíz cuadrada en la calculadora y me queda que el radio aproximado para tanque cilíndrico con esa condición, que tenga una capacidad de 30.000 litros y una altura de 3 metros, sería de 1.785 metros, es decir, aproximadamente 2 metros de radio. La pregunta la vamos a responder más adelante. Vamos a la parte B. Si el tanque fuera en forma de cubo o cúbico en lugar de cilíndrico, fuera más o menos conveniente. ¿Y por qué? Entonces, si es cúbico, quiere decir que tiene forma de caja rectangular, pero una caja especial que va a tener sus aristas todas congruentes porque es cúbica. Entonces, con la misma altura, no puede ser, la altura es la misma para este tanque también, 3 metros de altura. Y si la altura es 3 metros y el tanque va a tener forma cúbica, entonces todas las aristas serán 3 metros. Por lo tanto, el volumen del cubo es la arista elevado al cubo. Entonces 3 elevado al cubo serían 27 metros cúbicos. Aquí este valor es inferior al valor establecido en la situación, porque el valor establecido en la situación es 30 metros cúbicos y aquí queda por debajo de esa cantidad, que sería, y si llevamos eso a litro, cada metro cúbico es 1000 litros. Luego 27 metros cúbicos es 27 por 1 metro cúbico. Sustituyendo 1 metro cúbico por 1000 sería 27 por 1000, que serían 27.000 litros. Quiere decir que ese tanque no conviene para el propósito de la situación supuesta, que tiene que ser un volumen de 30 metros cúbicos o 30.000 litros. Aquí solo vamos a tener 27.000. Quiere decir que tendremos
3.000 litros menos de agua. Entonces, la respuesta sería, para la pregunta A, la forma cilíndrica es más conveniente para los parámetros o condiciones establecidas en el supuesto, y para la pregunta B, el tanque cúbico es menos conveniente, ya que el volumen pedido es superior al volumen del tanque cúbico, es decir, no conviene. Entonces, a partir de esta actividad, de esta explicación, te voy a pedir que, usando estos valores, nuevamente en una hoja suelta y la adjunta a las demás actividades, usando estos valores, va a evaluar la fórmula para el volumen y va a ver la relación que hay y cuál de estos valores para el radio se aproxima más al valor pedido, que son 30.000 litros. Así que con esta actividad, que también la debe de desarrollar en una hoja suelta y adjuntarla al folder de todas las otras actividades, me voy a despedir de ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias por su atención.